Muchos de ustedes me plantearon que en los ejercicios que les mandé en la última clase, en la última actividad, tuvieron problemas para poder reconocer, para poder retroceder en la conjugación y obtener del verbo conjugado el verbo en infinitivo. Entonces lo que hice fue extraer diferentes oraciones de esas actividades de la última clase en las que tenemos diferentes formas de conjugaciones verbales y vamos a ver cómo retrotraer estos verbos hacia su infinitivo. La mayoría de estas oraciones estaban en pasado simple. Por regla general, habíamos visto que el pasado simple se forma agregando de o ed al final de los verbos. Todos esos ejercicios eran en pasado simple, verbos regulares. No les mandé todavía nada con verbos irregulares. Tenemos acá dos ejemplos de pasado simple. Una de las oraciones decía: After the accident, the passengers were treated in hospital for cuts. Después del accidente, los pasajeros fueron tratados en el hospital por sus cortes o sus heridas cortantes. Y el verbo que estaba marcado en cursiva para obtener de esta conjugación el infinitivo era treated. Verbo en pasado simple, regular, lo que hago es sacar la ed del final. Otra oración era esta: The doctor diagnosed appendicitis. Este era el ejemplo y les marcaba que el verbo diagnose sin la D era el infinitivo. Es un ejemplo con ed y un ejemplo con D. Como todavía no tienen incorporados muchos verbos en inglés y muchos verbos de medicina, lo que pueden hacer cuando tienen este tipo de ejercicios para resolver es intuir si el verbo tiene agregado ed o d al final y luego chequear con el diccionario. En este caso, por ahí es un poquito más fácil darse cuenta que la ed es lo que se agregó al final. Pero acá, si yo le saco la ed, sigue sonando diagnose y tiene cierta sonoridad y cierto sentido. Pero es un verbo que termina con la e, aunque no se pronuncia al final. Entonces, para no cometer errores o para no confundirnos, tratamos de sacar la d o la ed según nos parezca y vamos a consultar con el diccionario. Algunos verbos con el tiempo, con el pasar de los ejercicios, van a ir recordando cuál es su terminación en infinitivo. Pero para no quedarse con esa duda, intentan sacar D o ED y chequen con el diccionario si estaban en lo cierto. Ya que más allá de la terminación del verbo en infinitivo es lo que hace que le agregue ED o ED, cuando no lo conozco es muy difícil volver para atrás y saber si acá tengo, por ejemplo, que sacar las dos o una sola. Por eso les digo, tienen que marcar, tratar de sacar la terminación que ustedes creen que es la que se le agregó para formar el pasado simple y checar con un diccionario. Otra oración que teníamos como actividad para resolver era esta: She suffers from headaches. Esta oración está en presente simple. ¿Cómo me doy cuenta que está en presente simple? Porque el verbo está conjugado con she y tiene agregado una S en esa conjugación. ¿Por qué interpreto que es presente simple? Si fuese pasado, tendría que tener D o ED al final o ser un verbo que figura en la lista. Si fuese presente continuo, que es el otro tiempo que estamos trabajando, tendría que tener un verbo to be adelante, una forma de verbo to be adelante, y está terminando en ing. Entonces, si no es presente continuo, ni pasado simple, es presente simple, que son los tres tiempos que estamos trabajando por ahora. Este verbo, para poderlo retrotraer a su infinitivo, solo tengo que sacarle la S del final, que es lo que le agrego para poderlo conjugar con el pronombre she, que es uno de los tres pronombres singulares en tercera persona singular que necesitan de esta conjugación. Otra oración era esta, que está en presente continuo. Cuando ustedes la tuvieron que trabajar no tenían todavía la teoría del presente continuo que les expliqué en el video anterior. Entonces entiendo que fue una de las más complicadas para poder interpretar cuál era el verbo en sí mismo. La oración decía: The cancer is not responding to drugs. El cáncer no está respondiendo a las drogas. Y el verbo que me daban para poner en su forma infinitiva era el verbo responding. Acá lo que tenía que hacer era eliminar ing, respond. ¿Sí? El verbo to be no me lo marcaban como para volver al infinitivo, solamente el verbo responding, que tenía que reconocer acá que era un verbo que terminaba en ing porque estaba en presente continuo. Entonces, eliminando el ing, tengo el verbo en infinitivo.
Otra oración que aparecía era esta. The operation may endanger the life of the patient. Esta oración tiene también dos palabras que forman mi verbo. May, endanger. Endanger es poner en peligro, and may es un verbo modal que nosotros hacemos la traducción como puede o podría, dependiendo del contexto. La operación podría poner en peligro la vida del paciente. Y el verbo que les daban para poner en infinitivo era endanger, que de hecho ya está en infinitivo. ¿Por qué? Siempre que utilizamos verbos modales, el verbo que sigue a continuación está siempre en infinitivo, igual que en español. Yo digo, yo puedo correr. Poder es un verbo modal. Yo no digo, yo puedo corro. Si quiero expresar en presente mi habilidad de correr, digo, yo puedo correr. En inglés funcionan igual. Siempre que tengo verbos modales, que luego vamos a verlos si les pasan una lista de los verbos completos, luego del verbo modal, siempre el verbo está en infinitivo. Los más comunes son may, tenemos can, que es poder, could, que es la forma pasada de poder, podría, que también sirve para potencial, may, como les decía recién, might, es otro verbo que suele estar presente en las oraciones que tienen verbos modales. May y might lo que expresan son diferentes grados de certeza. Después tenemos el verbo should, que el verbo should es el que se utiliza para dar consejos. Ese es nuestro deberías. Por ejemplo, si te duele la panza, deberías visitar al médico, deberías ir a una guardia. Si sufrís de cólicos, deberías mejorar tu dieta. ¿Sí? Siempre para dar consejos en sentido positivo. Y shouldn't, su forma negativa, es para expresar prohibiciones, siempre en torno de consejo, pero siguen siendo prohibiciones. Por ejemplo, you shouldn't eat so much chocolate. No deberías comer tanto chocolate. Si bien es un consejo, es como una suerte de regaño y de límite que uno intenta poner, pero siempre en tono de consejo. Otro verbo modal que también suele aparecer es will, que es para expresiones a futuro, y would, que es su forma pasada, y se utiliza generalmente para potenciales también. Es como un debería, podría, ¿sí? Es muy, expresa potencialidad más que nada. Entonces, siempre después de los verbos modales necesitamos poner el verbo en infinitivo. Así que la respuesta del infinitivo de esta oración era el verbo tal cual me parecía, endanger. Esta segunda oración que tienen acá también tiene un verbo modal, pero negado. La oración dice, walking to work every day won't harm you. Caminar al trabajo todos los días no te va a hacer daño. El verbo que tenían que pasar era harm, y por delante de harm tengo won't. Won't es la contracción, la forma corta de will not. El verbo will es para expresiones a futuro, y para negarlo le pongo el not a continuación. Si lo quiero contraer, como hacemos con el verbo to be, por ejemplo, lo que me queda es esto, won't. ¿Sí? Esta también era difícil de resolver porque no habíamos llegado a verbos modales, así que si no la pudieron resolver, no se preocupen, cuando veamos modales la pueden volver a revisar para entender cómo se hacía. Lo importante que era saber que won't era verbo modal, por ende el verbo a continuación iba a estar en infinitivo. Y vamos con el último ejemplo. Esta oración decía, the surgeons decided to operate as the only way to save the baby's life. En esta oración tengo otra forma de expresar los verbos, que es precedido por la preposición to. El verbo que tenía que resolver o que tenía que pasar infinitivo era operate. Y también me aparecía en la oración el verbo decided. Acá tengo dos verbos, decided and to operate. ¿Qué pasa acá? Los verbos que están funcionando como núcleo de predicado siempre están conjugados. Acá el verbo operate, como tiene la preposición to por delante, está en infinitivo. El verbo que está conjugado en pasado es el verbo decided, porque termina en ed. Este es el verbo núcleo de esta oración. Decided. The surgeons es mi sujeto y el resto es mi predicado. El verbo que tenían que pasar era operate, que ya está en infinitivo, porque esta preposición es el to infinitive. Hay verbos que siempre van a necesitar un to y otro verbo para completar su sentido. Si yo solo digo, los cirujanos decidieron, necesito saber qué decidieron. ¿Cómo lo expreso? Con un to infinitive. Decidieron operar.
decidieron medicar, decidieron dar de alta, ¿sí? Otro verbo muy común que necesita esta preposición y un verbo más para complementar su sentido es el verbo go, ir. Yo voy. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Para qué? Yo voy al cine. I go to the cinema. Voy al doctor. I go to the doctor. Otro verbo también que necesita to y es muy común es el verbo want, querer. Yo quiero no me da una explicación y no me da, no es concreto el solo I want, yo quiero, o you want, vos querés. Necesito sí o sí un verbo a continuación que me indique el sentido del querer en este caso. Entonces es siempre, por ejemplo, I want to eat pizza, quiero comer pizza. I want to visit my mom, quiero visitar a mi mamá. I want to study medicine, yo quiero estudiar medicina. Siempre es querer algo, decidir algo, ir a algún lugar. Esos verbos que necesitan un verbo complemento para poder expresar una idea completa van a precisar en inglés, sin importar si acá es pasado, presente, futuro, lo que sea, un to y un verbo en infinitivo. Entonces, en esta oración ya el verbo estaba dado en infinitivo. Todas estas oraciones tienen diferentes conjugaciones y diferentes formas de interpretar los verbos para poder obtener así su infinitivo. Las que por ahí les pueden resultar más sencillitas son estas en pasado simple, esta en presente, esta que es la única que estaba en presente continuo, pero porque pudimos ver un poquito de teoría, y estas que estaban relacionadas con verbos modales y con verbos que necesitan sí o sí un verbo complemento, son oraciones que les podrían haber resultado un poquito difícil, que seguramente habrá sido así, y que vamos a ver más adelante cuando avancemos un poco más con la teoría. Espero que con esto haya quedado un poquitito más claro cómo se resolvía esto de retrotraer los verbos hacia su infinitivo. Si bien había algunas cosas que no habíamos podido ver ni que les había podido mandar material con anterioridad, no se preocupen si no las pudieron resolver. Espero que con esto haya quedado un poco más claro, que por lo menos puedan despejarse un poco las dudas. Si hay alguna duda más que necesiten plantearme, se comunican conmigo y les estaré explicando lo que necesiten saber como para poder resolver las actividades. Bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo pronto.